Hoy es jueves 28 de agosto de 2025, último jueves de la última semana del mes, del octavo mes del año. Y nos encontramos en la jornada académica emisión número 830 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Hoy queremos recordarle al país un hecho bastante lamentable, luctuoso, ocurrido el 6 de febrero de 1983 en la vía entre Florencia, Caquetá y Neiva Huila contra un pelotón mecanizado de la Escuela de Caballería que estaba agregado al Comando Operativo número 12 de la Novena Brigada en actividades de seguridad de los convoys con los que se transportaba el apoyo logístico desde una ciudad a la otra con destino a las tropas. En estos hechos fue asesinado el teniente Ramiro Rueda Mendoza en compañía de 8 soldados. Fue una masacre, una carnicería horrible perpetrada por el gago Joaquín Gómez, Iván Márquez y el narcoterrorista Ramírez, más conocido como el cura de las FARC. Esos tres criminales montaron una emboscada con base en la información que obtuvieron que se movería una caravana militar transportando combustible para los helicópteros que estaban en la operación, abastecimientos de comida, de vestuario y de municiones para las tropas asentadas en el Caquetá y también otro tipo de elementos administrativos con destino a las unidades que operaban contra los terroristas del M-19 y las FARC. En ese tiempo andaban muy de la mano las cuadrillas de Capera Díaz y Pizarro León Gómez y Boris y otros bandidos del Caquetá, del M-19 en el Caquetá y el Huila que tenían asolada la región. Al mismo tiempo, habían asaltado un caserío que se llama Campo Hermoso y habían secuestrado a varias personas. Entonces, en paralelo, había unidades de varios batallones que estaban agregadas a esa zona operando contra las cuadrillas de las FARC. El jefe de todas las cuadrillas era Rigoberto Lozada Perdomo, alias Joselo, que 2 años antes había perpetrado una salvaje emboscada contra las fuerzas especiales, también cerca de esa región. Desafortunadamente, cuando ocurrieron estos hechos, el desgobierno de Belisario Betancur estaba arrodillado ante los bandidos y se habían inventado una reunión de la cual hablaremos un poco ahora, mientras el país se desangraba, el señor Belisario y sus mandaderos, encabezados por Otto Morales Benítez, arrodillados completamente ante los bandidos y manipulados por el comunista Alberto Rojas Puyo, que estaba feliz ayudándole a Jacobo Arenas a tiro fijo a engañar al país mientras asesinaban colombianos. Lo triste de esto es que la noticia de la muerte del teniente y los 8 soldados fue apenas un titular de prensa medio escondido en las páginas del periódico, porque desde el 6 de febrero en adelante, por lo menos hasta junio de ese año, solo se hablaba de la paz, de la Comisión de Paz, y nadie volvió a hablar de la muerte de estos soldados, que fue, repetimos, una emboscada atroz. Por eso queremos traerlo hoy a colación y recordarle al país cómo sus mejores hombres entregan la vida, son sacrificados cobardemente por los terroristas, pero le dan más importancia a los politiqueros corruptos y oportunistas. Verbigracia en ese momento el presidente de la Comisión de Paz, el señor Otto Morales Benítez, que le había dado la ventorera de paso en convertirse en presidente de la República y estaba utilizando el cargo de comisionado de paz para hacer publicidad y propaganda a sus intereses particulares y no a lo que le correspondía como
como comisionado para buscar la paz de los colombianos y buscar que los bandidos se rindieran y dejaran de asesinar compatriotas. Entremos en materia porque el tema es bien interesante. Mi coronel, ¿cómo informaron los medios de comunicación la sangrienta emboscada perpetrada por la tercera cuadrilla de las FARC contra tropas de la Escuela de Caballería en la carretera Florencia-Neiva, el día 6 de febrero de 1983? Lamentables hechos en los que perdieron la vida el teniente Ramiro Rueda Mendoza y 8 soldados más. Bueno, como vemos los titulares de tres periódicos, El Tiempo, El Espectador y El Colombiano, tienen cifras distintas, pero el hecho sí lo relacionan. En El Tiempo titularon un teniente y 8 soldados los muertos en emboscada de FARC y colocan FARC con mayúsculas como si los bandidos fueran una agrupación muy seria o muy importante. Y entonces comienzan por decir que a 9 se elevó el número de los militares asesinados que estaban realizando un desplazamiento entre el Huila y el Caquetá, que eran tropas orgánicas de la Escuela de Caballería de Bogotá. No lo dice el periódico ahí en el momento, pero hacemos la claridad. La Escuela de Caballería es un ente netamente académico y se supone que allí van es únicamente oficiales y suboficiales del arma de caballería a hacer los ejercicios de perfeccionamiento en el conocimiento de las técnicas, tácticas, y procedimientos de todos los sentidos en el empleo de las fuerzas de caballería en la guerra. Pero en esa época no estaba todavía estructurada la escuela de caballería como tal y se consideraba una unidad táctica más y además de tener sus aulas y sus secciones dedicadas a la formación de los oficiales y suboficiales de caballería, también tenía tanques para operaciones, especialmente de seguridad de vías y apoyo a las unidades de infantería en áreas semiurbanas o donde hubiera carreteables. Como la situación estaba tan compleja en el Caquetá con acciones terroristas simultáneas del ELN y las FARC, del M-19 y las FARC, aclaramos, habían agregado al teniente Rueda Mendoza con un escuadrón de caballería a esa unidad operativa, que era la novena brigada con sede en Neiva, y el Comando Operativo 9, que luego se llamó Comando Operativo 12, allá en el Caquetá. Eh, Se tenía la actividad permanente de garantizar la seguridad en las vías, eran vehículos eh, blindados que daban cierta seguridad a los militares y estaban artillados con ametralladora y con algunos con unos pequeños cañones de acción táctica, pero los bandidos tenían unas cargas explosivas impresionantes colocadas en la vía y cuando pasó la caravana las activaron y causaron la muerte del teniente Ramiro Rueda Mendoza, compañero de mi promoción en la Escuela Militar de Cadetes, curso Carlos Pinzón Azuero, y de 8 soldados que lo acompañaban. Eh, la lista pues fue Ernesto Jiménez Díaz, José Ignacio Castiblanco Vargas, que eran dos conductores de los vehículos militares, Manuel Pérez Laverde, Páez Laverde, Jaime Cuervo Martínez, Óscar García, Javier Vázquez Correa, Carlos Alberto Romero y Francisco Pérez Colmenares. En el mismo atentado criminal, los bandidos asesinaron a unos civiles de los vehículos que se movían. Es una vía que tiene bastante movimiento, la única vía que une al sur del país y por ahí se desplazan vehículos de transporte de carga, vehículos de transporte de pasajero, vehículos personales, transporte de ganado, eh, vehículos comerciales que llevan habituallamiento de un lado a otro y vehículos de las instituciones oficiales que tienen que ver con el mantenimiento de la vía, etcétera. Entonces, en el momento de la emboscada, pues como fue en una curva,
cuando llegaban los vehículos y frenaban en seco, tenían o accidente o eran blanco de los disparos de los terroristas desde la montaña. Fue eh, un impacto impresionante cuando se sobrevoló la zona en helicóptero para apoyar a las tropas. Se veía más de 350 vehículos apresados en el sitio en ambos sentidos porque quedó la carretera además destruida, no se podía pasar de la cantidad de bombas que han colocado los bandidos y los daños que han causado. Y pues luego pasaron a otro hecho que en Cali hubo un atentado terrorista por parte del M-19 que lanzaron unos artefactos explosivos en un edificio cerca o en el centro de Cali, el edificio del nombre Ormaza. Y hubo un incendio que afortunadamente lo sofocaron los bomberos. Eran las oleadas terroristas que cuadraban los bandidos. Llamó la atención de los medios de comunicación, tanto del Tiempo como el Espectador y el Colombiano, que en el sitio donde asesinaron a los soldados y destruyeron los vehículos civiles y atentaron contra la vida de varios particulares que se transitaban por el lugar, los bandidos dejaron regada una gran cantidad de propaganda en la cual decían que el responsable de esa emboscada era el general Fernando Landazábal Reyes, porque en reciente editorial del periódico Fuerzas Armadas había escrito que los bandidos tenían que ser serios y si iban a negociar la paz que demostraran en realidad que iban a negociar la paz y no que engañaran al pueblo colombiano. Entonces que con esas frases el general Landazábal lo que estaba haciendo era instigando a que se rompiera la amnistía y que ellos en ese momento se sentían agredidos en su amnistía y por eso asesinaban a una cantidad de colombianos en ese lugar. Lo curioso, lo triste y lo doloroso es que ese mismo día estaba Jacobo Arenas, Jaime Guaracas y Tiro Fijo reunidos con Otto Morales Benítez, que andaba en campaña presidencial en un sitio no muy lejano de ahí, en Colombia, Huila, hablando de paz mientras los bandidos que ellos dirigían asesinaban colombianos a granel. ¿Qué otras actividades criminales perpetraban al mismo tiempo las cuadrillas de las FARC y del M-19, mientras que de manera simultánea sus cabecillas se reunían en Colombia, Huila, con los laxos e impreparados delegados de paz nombrados por Belisario Betancur? Pues ese mismo día, como vemos aquí en la copia fotostática, el periódico El Colombiano de Medellín publicó varias informaciones. Una, que si eran 9 los militares asesinados, que el general Manuel Murillo González, comandante de la novena brigada, estaba al frente de las operaciones, que en ese momento el presidente Betancourt con sus propagandistas que tenía en Palacio acababan de publicar un documento mediante el cual le informaban al país que había habido una comisión, una reunión espectacular, inigualable, nunca vista, como dicen los propagandistas de los circos en los pueblos, en la cual se habían encontrado Otto Morales Benítez y otros politiqueros. Hay un ruido de fondo que no nos deja. Se ha encontrado Otto Morales Benítez con unos politiqueros en el área rural de Colombia, Huila, y que le tenían unas grandes noticias al país y de paso que convocaba una gran concentración nacional en todas las ciudades en apoyo a la paz. Y Monseñor José Luis Hernalzate, que era miembro de esa comisión y que tenía su corazoncito mucho más para el lado de los bandidos que para el lado de la institucionalidad, lo único que dijo por allá en un rinconcito era que lamentaba mucho la muerte de los soldados, pero que había que firmar la paz rápido para que eso no pasara. En lugar de decir que había que judicializar a los bandidos y suspender los diálogos y que hasta que los bandidos se entregaran a los responsables de ese crimen, no, ¿cómo se le ocurría a Monseñor si él era hombre de paz? Lo que era que firmar la paz
con esos bandidos. Y luego agregaba el colombiano que el presidente había ordenado al mismo tiempo que le anunciaba al país la aparición los resultados de la reunión de los mandaderos arrodillados ante las FARC, que iba a ser un consejo de seguridad para revisar la situación de orden público. Bla, bla, bla. También se publicaba que ese mismo día el M-19, que ha recibido amnistía y que publicaron la lista inclusive de 40, así lo tituló el periódico, 40 doctores entran en la lista de amnistiados y eran una cantidad de profesionales universitarios que hacían parte del grupo narcoterrorista M-19, que a los que el gobierno les daba públicamente la amnistía y ahí nombraba sociólogos, ingenieros, profesores de secundaria, profesores universitarios, arquitectos, un médico, todos integrantes del M-19, y entonces como gran cosa publicaban los periódicos que de manera increíble todo el mundo pensaba que en la guerrilla eran campesinos brutos e ignorantes, pero que de manera increíble había eh, profesionales, como si se les olvidara que el Partido Comunista estaba metido en las universidades reclutando gente para enviarla a los grupos terroristas. Al mismo tiempo, el general Faruk Yanine Díaz, que era el comandante de la decimocuarta brigada, que se estaba formando como una escisión de la cuarta brigada, dijo que a los medios de comunicación que los bandidos tenían una especie de servicio militar obligatorio paralelo mediante el cual le había impuesto a todos los delincuentes la obligación de reclutar dos o tres jóvenes por familia y decirles que le estaban prestando el servicio militar a la revolución. Y resaltó que en los documentos que han encontrado en un campamento de las FARC cerca de Puerto Berrío, Antioquia, había una información concreta de la creación de unas cuadrillas de bandidos en el área eh, rural de la Sierra Nevada de Santa Marta que tenían contacto directo con las cuadrillas del Magdalena Medio. Entre tanto, el general José León Barrera, comandante de la cuarta brigada, le informó al país que en el área rural de Sonsón, Antioquia, en límites con el departamento de Caldas, fueron dados de baja cuatro terroristas y en el combate perdió la vida un soldado. Los terroristas eran de la novena cuadrilla de las FARC. Entonces, como vemos, mientras el señor Belisario Betancur estaba hablando babosadas y el señor Otto Morales Benítez hacía campaña política con su cuento de la paz y Monseñor Serna le legitimaba la acción a los bandidos, asesinaban a un teniente y ocho soldados y unos civiles en el Caquetá, asesinaban un soldado en Antioquia, eh, tenían una estructura de reclutamiento tanto en Puerto Berrío como en la costa atlántica, y al mismo tiempo el M-19 estaba multiplicando sus cuadrillas en el área cafetera al punto que en una casa, en una casa del municipio de Pereira, en un registro que hicieron unidades de aduana con apoyo del ejército, fueron en un sitio que llama La Orquídea. Unidades de aduana nacional con apoyo del ejército montaron un retén en la carretera y en el retén encontraron a un vehículo de marca Renault conducido por unos terroristas de nombre Luis Eduardo Gallo y Bernardo de Jesús Muñetón Rivera, que transportaban eh, 10 subametralladoras Ingram, 2 subametralladoras calibre 45, 6 revólveres Magnum, 5 pistolas 9 milímetros calibre, y otras 5 calibre 45 y más de 4.000 cartuchos para esas armas. Estos bandidos dijeron que ellos eran únicamente mensajeros y que iban para el Parque El Lago de Pereira y eh, que se lo iban a entregar a una mujer. Obviamente los organismos de seguridad fueron allí, pero eran mentiras. No era ninguna mujer, ellos eran miembros del M-19
que pensaban salirse con una coartada, a ver si las fuerzas de seguridad los dejaban vivos. Al hacer el seguimiento de las armas con la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de Estados Unidos, se estableció que todas habían entrado por Panamá y que una vez más se corroboraba los nexos que tenía la narcodictadura panameña de el señor Torrijos con los bandidos del M-19. Y curiosamente, a los pocos días falleció en un accidente el terrorista Jaime Bateman Cayón, acompañado de varios terroristas más y de un parlamentario que era bandido, que viajaban entre Santa Marta y Panamá, y quedó mucho más corroborada esa relación de los criminales. Entonces aquí lo que resaltamos es, mire todo lo que ocurre en un mismo día en Colombia y el señor Belisario Betancourt hablando estupideces de la paz, mientras su delegado de paz, Otto Morales Benítez, hacía campaña presidencial a ver si de ahí salía elegido, igual que hizo de la calle en Cuba. ¿Cómo describió el teniente coronel Hernán Orozco su experiencia personal en el lugar de la sangrienta emboscada de las FARC contra las tropas de la Escuela de Caballería en la vía Neiva-Florencia? Este teniente estaba prácticamente en sus primeros, su segundo año de actividad como oficial del ejército. Él iba, era orgánico de la octava brigada y era comandante de una contraguerrilla que habían agregado también a esa zona para las operaciones. Y cuando llegó a grado de teniente coronel tuvo un retiro muy ruidoso por los problemas de la masacre de Mapilipán. Entonces escribió una especie de memorias de su carrera militar y cuenta que en 1983 hubo una emboscada en el sitio de La Ruidosa, en el departamento del Caquetá, en los límites eh, entre el Huila y el Caquetá, que la zona pertenece a la cordillera central, dice la I, y que era una carretera desolada, destapada, que todavía no se ha pavimentado, y que los vehículos de caballería han sido destruidos con explosivos en la vía y el conteo de bajas era imposible cuando él llegó allá porque los cadáveres estaban completamente destrozados. Que más o menos a las 9 de la noche con linternas y con lámparas y mechones seguían buscando todo alrededor porque la escena del lugar era dantesca. Eh, que haciendo un reconocimiento en el sector aledaño, con todas las medidas de seguridad para evitar caer en alguna trampa, encontraron muchas trincheras preparadas con suficiente antelación por los bandidos. O sea que la información de que por allí iban a pasar vehículos militares con avituallamientos y con una columna importante era conocida por los bandidos con suficiente antelación, ya que han tenido tiempo de montar las trincheras. Que encontraron muchas horquetas de madera instaladas para colocar las armas de fuego y apuntar directamente y con seguridad sobre los hombres que iban en los vehículos. Y que encontró también las fosas de dos guerrilleros a medio tapar que han dejado los bandidos porque también murieron en el combate. O sea, el combate fue intenso a pesar de la desventaja en que estaban los soldados, guerrearon hasta morir. Luego dice que ya cuando entró más un poquitico en el bosque, encontraron el cuerpo de un militar, que la cabeza estaba prácticamente destrozada y las piernas mutiladas, y que cuando voltearon el camuflado o para ver el nombre en el camuflado, se llevó la sorpresa que el muerto era el teniente Ramiro Rueda, quien estaba decapitado producto de la explosión y con las dos piernas cercenadas, que ha sido su primer comandante en la escuela militar. Eso lo impactó muchísimo y relató pues lo que le había encontrado ahí al teniente, que llevaba una cadenita de oro con un dije, y pues que y curiosamente eso le ha quedado colgado del cuello a pesar de que la cabeza ha quedado desmembrada del resto de su humanidad.
y que ahí llegó un teniente Rivillas de otra unidad a recibir todo ese material que le han incautado a los bandidos y que él le había entregado con especial respeto el cadáver del teniente y la cadenita con el dije para que se la devolvieran a los familiares. Es un relato impactante que demuestra el salvajismo y a pesar de que eso lo conoció la opinión pública en su momento, el señor Belisario Betancur miró para otro lado y el señor Otto Morales Benítez seguía diciendo que estaba impresionado de la decencia de Tiro Fijo, que como decían que era un campesino bruto y montaraz, si hasta libros había escrito sobre la guerra de guerrillas, y que lo mejor era hacer la paz porque esos muchachos eran díscolos, pero tenían ideas de cómo hacer un país más digno para Colombia y no mencionaba para nada la emboscada y el asesinato de estos militares en el Caquetá. ¿Cómo revivió el sangriento suceso la sección de hace 25 años del diario El Tiempo en su edición del 6 de febrero del 2008? Cuando se cumplían 25 años de los hechos, el periódico El Tiempo publicó una notica muy chiquita en una subsección que se llamaba 25 y 50 años. Y relató que los bandidos habían asesinado al teniente Ramiro Rueda Mendoza, a los soldados Ernesto Jiménez Díaz, José Ignacio Castiblanco Vargas, Manuel Páez Laverde, Jaime Cuervo Martínez, Óscar García, Javier Vázquez Correa, Carlos Alberto Romero y Francisco Javier Pérez, que en el sitio los bandidos habían dejado unos panfletos en los cuales decían que en el editorial del periódico de las Fuerzas Armadas, el general Landazábal había ordenado ponerle fin a la amnistía y que por eso ellos actuaban para asesinar colombianos ya que querían amnistía. O sea, la forma de amnistiar a estos bandidos era cometer otros delitos, porque Landazábal insistía en que ya era una decisión del gobierno amnistiar a estos bandidos, pero que no fueran a confundir que podían seguir asesinando impunemente a los colombianos y que siguieran recibiendo ese beneficio y entonces que las fuerzas militares actuarían para seguirlos persiguiendo, porque una cosa era la amnistía de lo que se ha hecho para atrás, pero lo que hicieran de ahí para adelante seguían las fuerzas militares persiguiéndolos. Por esa razón, según ellos, asesinaron a los soldados y esa cuadrilla, repito, la encabezaban Raúl Reyes, Iván Márquez, el Gago Joaquín Gómez, Fabián Ramírez, el tal Mocho que después murió y una cantidad de bandidos que hoy son honorabilísimos desmovilizados y gozan de una gran cantidad de prebendas y el muerto o los muertos muertos se quedaron. ¿Cómo pudiera explicarse ante la historia del país que los medios de comunicación hayan dejado sin ningún complemento el lamentable suceso de la masacre de soldados de la Escuela de Caballería y se hayan dedicado a llenar de elogios a los impreparados y desorientados negociadores de paz del gobierno de Belisario? Es donde se nota la politiquería, la descomposición moral, la falta de foco y la lambonería de los periodistas o de los medios de comunicación de la época para que les dieran contratos y los resaltaran como eh, los adalides de la paz que respaldaban las políticas equivocadas del señor Belisario Betancur. Resulta que el periódico El Tiempo en su editorial llenó de elogios a Otto Morales Benítez, a un señor de apellido Rivas Posada, que era otro politiquero, y a John Agüero Ríos, tres de los negociadores, porque resulta que ellos habían viajado, pobrecitos, les ha tocado ir no sé cuántas horas en mula, mejor dicho, ningún colombiano había sufrido lo que han sufrido dos, tres personajes. Se habían mojado, habían llegado a una zona montañosa y se han encontrado con tiro fijo. Y qué maravilla de reunión, que era puro fervor patriótico, así decía el periódico El Tiempo, lo que se había vivido allá, que era increíble que estos señores habían regresado a la ciudad maravillados de haber hablado con Tiro Fijo, porque Tiro Fijo no era el ogro huraño asesino que lo pintaban, sino que era un hombre pausado, que escuchaba muchísimo, que qué maravilla haber visto los guerrilleros que todos en sus actividades cortando leña, prestando la guardia, y que hasta un avión
había pasado y habían visto la reacción disciplinada de esa gente, que ninguno gritaba, ninguno hacía nada. Mejor dicho, habían llegado a Alicia y el País de las Maravillas. Pero que lo más maravilloso era que, a diferencia de los documentos que habían firmado otros grupos terroristas con el gobierno nacional, ese de las FARC no estaba cargado de odios, sino de la propuesta de transformar al país. O sea que Otto Morales Benítez estaba haciendo una campaña muy digna para llegar a ser presidente de la República, porque qué espectacularidad de documento el que ha redactado con tiro fijo y Jacobo Arenas a cuatro manos. Entonces, eso nos demuestra que los periodistas o los dueños de los medios de comunicación también son responsables del arrodillamiento del Estado ante los bandidos, porque sus directivos o sus propietarios, pensando es en conseguir recursos y sacar ventajas para ellos y para sus grupos financieros, les ha importado muy poco la suerte de los colombianos. Y aquí queda patética en esa alegoría de reconocimientos a los terroristas de las FARC con ocasión de la maravillosa reunión que hicieron en el área rural de Colombia, Huila, entre Otto Morales Benítez y dos acompañantes, y los bandidos Jaime Guaracas, Jacobo Arenas y Tiro Fijo, en nombre de las FARC. ¿Cuánto sumaron los gastos de dineros oficiales en proyectos de la paz de Belisario Betancur, que como ya es sabido no aportaron ningún beneficio tangible a Colombia? Pues este es otro tema que nosotros lo hemos insistido aquí varias veces, pero que en los medios de comunicación, inclusive en los estudios que se hacen acerca de la violencia en Colombia y de las inversiones en torno a la paz, nunca se han cuantificado ni nadie le ha puesto la lupa para determinar los montos y las cuantías y lo que se pudiera haber hecho con todo ese dinero. Para esa época, el señor Belisario Betancur, comenzando su farsa, porque hasta ahora llevaba 6 meses de desgobierno, le anunció al país que el ministro Rodrigo Escobar Navia le había presentado ya la lista de las acciones que habían hecho en previendo en 122 eh, municipios un programa que llamó de rehabilitación, dentro del cual se invertirían 30.000 millones de pesos colombianos para esas zonas guerrilleras. Eso era demasiado dinero. Estamos hablando que en esa época el dólar costaba 30 pesos, es decir, o el cambio del dólar al peso colombiano era de 30, 1 por 30. Es decir, que eran $1.000.000 lo que se destinaba. Y $1.000.000 de esa época son aproximadamente 30, 20 o 30 millones de dólares de hoy en día. Qué cantidad de dinero tan impresionante. Y se fue todo como el agua entre los dedos de una mano abierta, debajo de un grifo abierto. No quedó ni una sola obra. Pero eso sí, el politiquero Otto Morales Benítez habló nuevamente, porque hablaba hasta por los codos, es un país hablador, y fuera de eso con vozarrón y con unas carcajadas grotescas y estridentes, dijo que él personalmente iba a dirigir esa actividad en 122 municipios y que era una rehabilitación total y que ahora sí vendría la paz, porque la culpa la han tenido los dirigentes políticos y él había sido dirigente político toda la vida, pero eran los demás, ¿no? Él, si hubiera habido 500 dirigentes políticos antes de eso, 499 eran culpables y él era el único que no. Se parecía a Ingrid Betancourt cuando escribió el libro La rabia en el corazón, que dijo que todos los políticos colombianos eran corruptos menos ella. De resto, todos eran corruptos. Lo mismo le pasó al señor Otto Morales Benítez aquí, que él eh, entendía que eso era responsabilidad de los políticos, que nunca habían entendido las necesidades del pueblo y que eso sería un paso para complementar la ley 35 del 82. Obviamente, Rodrigo Escobar Navia, que era el ministro de Justicia y Gobierno, pues se dio publicidad que era él. Y así sucesivamente, cada
miembro de esas comisiones, pues se daba el champú. Monseñor Serna también dijo que él era el promotor. El general Ayer Bechaus, que era el más calmado de todos, que se dejó meter en esa comisión sin tener ninguna explicación, también les hacía la segunda, pero no decía que él había sido el autor. Aparecieron personas de los estratos altos de Bogotá, los que Belisario Betancur mandó allá a que fueran a servir de facilitadores y de validadores, porque no tenían la menor idea. Y la prueba de todo esto que está ocurriendo es que los negociadores de paz han sido ineptos, incapaces y que les ha importado un pepino la suerte de los soldados porque no se volvió a hablar de esa masacre en la que murió el teniente Ramiro Rueda y los soldados en el Caquetá, sino lo que se hablaba era de la comisión de paz y de la reunión de ellos con tiro fijo. Adelante, mi coronel. El coronel. ¿Cómo describieron los medios de comunicación nacionales e internacionales los testimonios de los comisionados de paz que viajaron a Colombia Huila a reunirse con los narcoterroristas Jacobo Arenas, Tiro Fijo y Jaime Guaracas? Es increíble. Esto es de no te lo puedo creer. Resulta que ellos estaban muy ocupados, los comisionados. Entonces les enviaron una cantidad de preguntas y el que se encargó de contestarlas por ellos fue Rojas Puyo, que era un comunista y que al poco tiempo publicó un pasquín a cuatro manos con Jacobo Arenas, en el cual quedaba claro que el señor Rojas Puyo no era ningún comisionado de paz ni ningún representante de los colombianos, sino que era el mandadero de las FARC, mandadero de Tiro Fijo y de Jacobo Arenas. Pues hicieron como una descripción y comenzaron por el, lo azaroso del viaje. Pobrecitos, eran los únicos colombianos que les ha tocado mojarse y montar en mula y comer sancocho campesino para llegar a encontrarse con los comandantes, como decían ellos, de las FARC. Que luego qué fraternidad en que los recibieron y qué respeto de todos los guerrilleros hacia Tiro Fijo, Jacobo Arenas y Guaracas, y qué respeto por ellos. Que qué lenguaje tan respetuoso el que utilizaban los bandidos para referirse al señor presidente de la República. Qué impresionante como le echaban elogios en esas reuniones a la política de paz de Belisario Betancur, porque ahora sí ha llegado el primer político que entendía lo que pasaba en Colombia. Que la casa, no, pues que todavía era impresionante ver esa humildad de esa gente y el dueño de la casa que ha prestado su sitio, se entiende que era un miliciano de las FARC, no lo iban a hacer en cualquier casa, y que era un sujeto que ha llegado allá y se ha dedicado con su familia a descumbrar monte y a construir un proceso agrícola para ayudar al desarrollo del país, alejado de tanta situación. Que qué dificultad la que tenían ellos, porque para llegar allá no había carretera, sino que les ha tocado viajar no, 14 horas en jeep por entre unas trochas intransitables y luego otras tantas horas en a mula y que se hayan mojado y que les ha tocado pasar cañadas y que han visto serpientes, mejor dicho, eran los primeros colombianos que entraban a la montaña, el resto no ha entrado nadie más. Que no podían decir cuántos bandidos habían visto, pero que eran los suficientes para patrullar, que notaban que el armamento que ellos tenían era inclusive mejor que el de los soldados, que nunca escucharon a ningún guerrillero hablarle a los gritos ni a los ni imponer órdenes, sino que todo era con mucho sigilo y con mucho respeto, que eran hombres y mujeres jóvenes, más o menos entre 20 y 23 años, que se veían muy disciplinados, que no hacían diversión folclórica ni respeto a la disciplina guerrillera, que mm, al escucharlos hablar estaban escuchando a gente con unas causas políticas muy profundas y una seriedad en cada planteamiento que hacían, que la prueba era el comunicado que han firmado, que eso era redactado con una altura intelectual increíble, eh, que Tiro Fijo, como ya lo hemos dicho, era un hombre
muy hábil, muy astuto y no era el campesino asesino que pintaban, que Jacobo Arenas era un hombre de una información ideológica increíble, que además era un experto en los temas militares de todo el mundo en ese momento, que estaba muy informado, y que Jaime Guaracas era el más callado de los tres, pero demasiado respetuoso cada vez que intervenía. Mejor dicho, se han encontrado con Buda, Confucio y Mahoma en el mismo sitio. Eh, que había que reconocerles el grandísimo esfuerzo que han hecho los terroristas Tiro Fijo, Jacobo Arenas y Guaracas para llegar allá, porque cada uno había venido desde sus propios campamentos en las selvas del Meta y que les ha tocado, pobrecitos, subir la cordillera, que eso era increíble el esfuerzo que han hecho, que ellos tenían por política no hablar sino con los cabecillas, que sí se ha acercado a sus oficinas mucho hablador, pero que ellos preferían hablar con gente seria como Tiro Fijo y Jacobo Arenas, que cuando les preguntaron que si era cierto que Tirufibo estaba muerto o estaba vivo porque nadie daba razón de él, entonces dijo que eran leyendas, dijeron que eran leyendas que se han tejido, que el diálogo ha sido supremamente cordial y entonces le preguntaron los periodistas, bueno, pues es que los bandidos no hablan sino de tomarse el poder y de destruir a Colombia y no, ellos no quieren eso, ellos precisamente quieren es la paz porque se dieron cuenta que llevan 19 años, el año 1983 y que no han podido tomarse el poder, pero que también el Estado debe convencerse que no las ha podido derrotar. Eh, entonces ya les preguntaron, bueno, pero ¿cómo lo que discutieron ahí? Porque hasta el momento se ve pues es solamente elogios a esos partidos. Ah, no, es que lo que hablamos y no lo podemos debatir todavía porque falta la validación del señor presidente y falta eso. Y entonces ustedes, ¿qué es lo que fueron a hacer allá? No, nosotros éramos una comisión de acercamiento, no una comisión negociadora. Eh, que lo que más les despertaba interés a los bandidos, volvieron a insistir, era la política abierta del presidente Betancourt, que les preocupaba era que los medios de comunicación daban informaciones que iban en contra de la paz porque le atribuían a la guerrilla secuestros que según ellos no han cometido, a pesar de que el general Andazábal haya publicado el documento de Jacobo Arenas en el que ordenaba secuestrar y echarle la culpa a otras personas, incluidas las fuerzas militares. eh, Les volvieron a preguntar, bueno, pero es que el país lo que se pregunta es qué es lo que ustedes hablaron y qué vamos a avanzar. No, ya habrá buenas noticias para el país. Lo que tenemos que salir a hacer es unas manifestaciones en, en Colombia en apoyo a la paz del presidente Betancourt. Hay mucho optimismo e invitamos a todos los colombianos a ser optimistas porque la disciplina militar que mostraron las FARC indica que hay una disciplina política y van a arreglar ellos toda su situación interna y no volveremos a ver violencia. Eso afortunadamente existen los archivos y hoy los ponemos aquí para que nos demos cuenta de la cantidad de estúpidos que han enviado los presidentes allá, comenzando por ellos mismos, dizque a negociar con esos bandidos. ¿Cuál fue la estratagema publicitaria de Belisario Betancourt en ese momento que pensaba en su premio Nobel de Paz a pesar de la sangrienta masacre perpetrada por las FARC en el Caquetá a comienzos de 1983? Pues le acabamos de decir, el señor Otto Morales Benítez, criticando que hay gente que en un café o en una ciudad hablaba que la paz no era sino así los bandidos que se entregaran, pero que eso requería muchas cosas para favorecerlos, porque eran colombianos sufridos y entonces los campesinos que eran los que ellos estaban matando. Los soldados que asesinaban no eran sufridos, eran únicamente los bandidos. Entonces Belisario Betancourt convocó una jornada por la paz y decía el periódico El Tiempo, ayudándole al cuento, que desde el niño hasta el anciano, desde el embolador hasta el alto ejecutivo, desde el estudiante hasta la ama de casa y desde el vago hasta el profesional, salieron a manifestarse públicamente con banderas blancas y que en ese momento éramos 25 millones de colombianos, o sea, la mitad de los que somos ahora, y que era una maravilla ver cómo la gente ha salido, unos con la bandera de Colombia y otros con la bandera de la paz, por carreteras, por las ventanas, en los postes, en todas partes se ha notado el gran respaldo al atleta de la paz que era Belisario Betancourt. Eh,
pero que lógicamente había personas que no entendían ni siquiera por qué los habían utilizado y que en más de una ocasión le preguntaron a los transeúntes, bueno, ¿y usted qué espera? ¿Qué es lo que quiere de esta paz? ¿O cuál es el significado de esto? Y que han contestado, no, pues pregúntele a Belisario, que es el que la hace. Nosotros como colombianos lo que queremos es que las FARC no maten más gente. Y luego el otro titular, que en las calles de Cali, de Barranquilla, de Bucaramanga, de Santa Marta, Cartagena, sacaron a todos los estudiantes a la brava a que, pues sobre todo los de los colegios públicos, a que con camisetas blancas apoyaran a Belisario. Los estudiantes felices, que ese día no daba clase, pero que iban a saber unos niños de 13, 14 años que los estaban utilizando. Y entonces con eso decían que hasta los niños han respaldado. Y si les ponían en la tarea que tenían que llevar una banderita blanca y que era calificable, pues los niños la llevaban, papá y para la mamá les compraban eso. Pero de esa manera tan estulta se ha manejado el cuento de la paz y el señor Belisario Betancur detrás de un premio Nobel que ni se merecía ni tenía las condiciones, pero ahí vemos que los otros, buscando hasta ser presidentes, elogiando a los bandidos. ¿Cuáles eran las directrices de Belisario Betancur a su equipo de gobierno para arrodillarse ante los bandidos de las FARC, como se infiere de la respuesta del mandatario a unos requerimientos del Procurador General respecto a las conversaciones con los narcoterroristas? Hay un viejo adagio colombiano, sobre todo en el campo, lo utilizan mucho los labriegos, que dicen, ¿usted es que se hace o usted es que es? Entonces, aquí a Belisario Betancur sí que le cabría ese calificativo. Resulta que envió un listado desde el Palacio largo de comentarios y de instrucciones a sus funcionarios para aclimatar la paz, ¿no? Y entonces, en lo primero que le dice a la justicia es que hay que ser completamente estrictos contra la delincuencia, pero al mismo tiempo les daba amnistías y sacaba a todos los bandidos y se reunía con ellos y les daba publicidad y entonces como que no cuadraba. Luego le dijo también que en la reunión que iba a hacer el Consejo Superior de la Defensa Nacional, en el que participaban todas las viceministras, porque le dio por ahí por hacer politiquería también, que los ministros fueran hombres y las viceministras mujeres para que hubiera igualdad de género, eh, estudiaran muchas medidas policivas y judiciales, porque ahora sí se iba a apretar el, el cumplimiento de la ley en apoyo a la justicia, pero al mismo tiempo estaba haciendo lo que ocurría. Eh, Luego habló de las reuniones que iba a hacer y una cantidad de cosas que lo que generaron fue dudas. Entonces el procurador, que era otro politiquero, tal Jiménez Gómez, que andaba en búsqueda también de ser candidato presidencial, le cuestionó públicamente eso y entonces convirtieron el hecho en un intercambio epistolar entre los dos, el presidente y el procurador, pero para nada mencionaron la masacre del Caquetá, que fue tan horripilante, con los hechos que ya hemos descrito, sino de politiquería y de elogios mutuos y de supuesta vigilancia que ejercería la Procuraduría sobre los nuevos procesos judiciales para que si estos bandidos volvieran a caer en el delito, les cayera el peso de la ley y finalmente, bla, 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 cartas largas y anuncios de que ahora sí iban a entrar nuevos refuerzos a la Comisión de Paz, incluido un exalcalde politiquero de Cali, el general Ayerbe, como ya lo hemos mencionado, y el obispo de Florencia, queda más del otro lado que de este. Conclusión, nada positivo para el país, nada de respeto por la dignidad de las víctimas asesinadas por las FARC en el Caquetá y en Antioquia, nada de claridad a la doble moral del ELN, sino publicidad abierta y descarada de la farsa de paz del señor Betancur. Mi coronel, reafirmó Gilberto Vieira en ese momento que el Partido Comunista es el brazo político de los narcoterroristas de las FARC. Totalmente. Este bandido de cuello blanco que duró más de 40 años haciéndole daño al país como secretario general del Partido Comunista era
descaradamente militante de las FARC desde la parte ideológica. Muchas veces lo dijo. Dijo que para él era un honor que le dijeran que era guerrillero de las FARC, pero que ese honor no le cabía porque él no tenía las habilidades para empuñar un fusil en las áreas de combate, pero que su alienación ideológica era total, que el responsable de los muertos en el Caquetá era el general Landazábal y que los heroicos guerrilleros que han asesinado a los soldados estaban era buscando la paz de Colombia, pero como el general Landazábal no la quería, él era el que tenía que responder y escribió textualmente, lo leemos, el movimiento guerrillero colombiano ha sido expresión corajuda de la respuesta de nuestro pueblo a los métodos terroristas de gobierno, a la política de sangre y fuego. Este movimiento ha tenido periodos de ascenso, treguas y recesos determinados siempre por los cambios de las condiciones políticas, porque nunca ha sido derrotado militarmente. Y resaltaba que Belisario Betancur se ha reunido con otros bandidos de las FARC al mismo tiempo que asesinaban soldados, pero que les veía total voluntad y que eso era lo que importaba. Entonces aquí quedó claro que el señor Gilberto Vieira era un delincuente de cuello blanco y el promotor de las guerrillas comunistas. Esto, a pesar de estar las pruebas, como lo vemos ahí, con el nombre de él, publicado en el Pasquín Voz del Partido Comunista, al señor de Rux ni por imaginación se le ocurrió publicarlo, dizque en la supuesta verdad de todo el conflicto, y a todos esos personajes que les da por escribir la memoria histórica de lo que ha pasado en Colombia, siempre van con el cuento es de los pobres campesinitos, pero no mencionan para nada el Partido Comunista, que es la matriz y la génesis de todo este terrorismo. Entonces, ¿cuál era el contexto del comunicado conjunto de los comisionados de paz y los cabecillas de las FARC que despertó tantas emociones entre los narcoterroristas y sus cómplices? Pues que el mismo Pasquín, el periódico Voz, publicó un resumen de esa reunión y de lo que ya había dicho el señor Morales Benítez y el señor Rojas Puyo, que era de los mismos, era otro igual a Gilberto Vieira, un promotor del terrorismo. Publicaron allí un resumen y decían que lo que deseaban ellos en el comunicado conjunto era una convivencia, que no había ese lenguaje de los otros grupos, que las FARC decían que no minimizaban la importancia de la ley de amnistía, que ellos no eran los que estaban cometiendo delitos, que lo iban a utilizar como un movimiento, un instrumento de movilización de opinión y de amplias masas para la lucha de una paz estable y duradera en Colombia, igual a lo que decía Santos, y que por eso eran las FARC las que habían propiciado esa reunión, que además seguirían dispuestos a hacerla, pero que se entendiera que por medidas de seguridad tenían que estar en muchos cuidados con lo que ocurría. ¿Cuál y dónde fue la siguiente masacre de las FARC menos de una semana después de los sangrientos hechos del Caquetá contra tropas de la Escuela de Caballería? Bueno, comencemos porque en ese mismo día que publicó el Pasquín Voz, el comunicado conjunto o el comentario al comunicado conjunto, en el Caquetá, el Tribunal Superior de Florencia le dio amnistía al narcotraficante y terrorista Jairo Capera Díaz, que en presencia de un periodista del Tiempo había asesinado a dos soldados a orillas del río Caguán. Y el obispo de Florencia, el señor Monseñor José Luis Serna, quien se supone que era un pastor de Dios y un defensor, en lugar de cuestionar que le han dado la amnistía a este bandido que ha asesinado miserablemente a dos militares y que ha quedado gráfico en los medios de comunicación, porque los periodistas filmaron y fotografiaron eso, ese crimen tan atroz, salió con el cuento que él elogiaba al M-19, el obispo de Florencia, que tiene jurisdicción sobre esa zona donde ocurrió ese hecho que fue conocido por todo el país.
Y entonces cuando le dieron la amnistía a este bandido que ha cometido esos crímenes, que puso la cara y dijo, yo soy Jairo Capera Díaz y lo asesinó, el señor Serna, Monseñor Serna, lo que hizo fue elogiar al M-19 por su vocación de paz. Esto es increíble. Y ahí mismo, en esos días, acababan de asesinar al teniente Rueda y a los soldados, y Monseñor Serna no dijo ni mu de eso, pero era que elogiara al M-19. La otra masacre que cometieron las FARC al unísono 2 o 3 días después de esto fue en el departamento de Santander, en Santa Elena de Lopón. Allí los terroristas asesinaron a 15 campesinos y una semana después fueron al municipio de Sabana Torres, que quedaba muy cerca, y asesinaron a otros 11. Eh, y luego mataron a otras 2 personas en otro sitio cercano. Y al mismo tiempo, el EPL, que también estaba en diálogos con el señor Betancourt, en Tierra Alta, Córdoba, asesinó a un soldado y dejó a 3 heridos en una emboscada. Pero, como vemos con todos estos hechos, el señor Belisario Betancourt seguía hablando estupideces de la paz y el señor Otto Morales Benítez seguía en campaña presidencial con su cuento de la paz. Monseñor Serna felicitaba a los bandidos, el general Ayer Bechaus, igual que el general Mora, allá metido de cabeza negociando con bandidos sin saber qué negociaba, y en total se nota que había una absoluta ignorancia acerca del plan de estos bandidos, porque todos andaban detrás del Premio Nobel de Paz de Belisario y de la presidencia del siguiente periodo. Y coronel, ¿qué actividades de guerra política desarrollaban de manera simultánea las FARC y sus cómplices para desinformar a la opinión pública nacional e internacional? La propaganda era impresionante y resulta que ocurrió un hecho de violencia en Yondó, Antioquia, y ahí apareció la señora Noemí Sanín, otra de nombre Claudia Saldarriaga, otro sujeto de nombre Ernesto Maldonado, otra Marta Forero y la periodista eh, Margarita Vidal, que no se quedaba atrás, no se perdía ni la corrida de un catre con el fin de aparecer en los medios, a ver si la denombraban seguramente Premio Nobel de Paz también. Eh, Todos manipulados por la señora Socorro Ramírez, que era una dirigente comunista virulenta, también promotora de la combinación de las formas de lucha, es decir, de matar, robar, secuestrar y al mismo tiempo hacer política, entre paréntesis, limpia, con el FARC como brazo armado del Partido Comunista. Y el gerente regional de la Caja Agraria de Antioquia, de nombre Jesús Jaramillo. Y fueron a visitar a Yondó a ver unas denuncias de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos contra las fuerzas del Estado. Y allá estuvo Noemí Sanín haciendo politiquería porque ella también pensaba ser presidente, ¿no? Entonces, hicieron un resumen de los hechos y que estaban investigando, pero todo era manipulado, la propaganda, para aliviar la presión que les estaba ejerciendo el Ejército Nacional en la región a los bandidos, ya que el general Yanine también lo decía públicamente, ese cuento de la paz no se lo creían sino ellos, porque los bandidos seguían asesinando gente y secuestrando. Y el señor García Márquez, que nunca dejó de decir fantasías en sus escritos, publicó una crónica en El Espectador en que decía que los muertos por la violencia en Yondó bajaban por cientos en el curso del agua y que luego los devoraban los pescados. Y como lo escribía García Márquez, entonces ya era una realidad. Y la sujeto esta Socorro Ramírez, virulenta en el Congreso, virulenta en los escenarios donde aparecía, era de un lenguaje procaz, irrespetuoso, agresivo, pero era parte de esa propaganda y de esos cuadros que han tenido los politiqueros de izquierda. Y ya el cuento era que existía un tal más que nadie probó nunca su existencia y que ese más era el enemigo del pueblo y que andaba con el ejército y bla, 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 bla. Y con eso le lavaban la imagen a todos los crímenes que cometían las FARC. Entonces llama la atención
que la señora Noemí Sanini y todos los parásitos que fueron a acompañar a Socorro Ramírez allá no dijeron para nada de las dos masacres, la de 15 en el Santa Elena y Lopón y la de 11 en Sabana Torres, pero sí que las operaciones militares que se estaban realizando en Girondó estaban afectando a los pobrecitos campesinos. Eso es para ver y no creer. ¿Cómo y por qué hacía demagogia con la paz el comisionado Otto Morales Benítez? Había un periodista, Germán Santamaría, que también era bastante virulento y trataba de hacerle competencia a Margarita Vidal, pero no tenía la visibilidad de ella. Este sujeto también escribía más de la cuenta y le fascinaba hacer unas crónicas eh, un poco amarillentas y salidas de tono. Entonces se fue a entrevistar a Otto Morales Benítez, a hacerle campaña presidencial. Realmente eso fue una entrevista cuadrada en el Hotel Tequendama, en una cafetería que hay que se llama El Virrey. Y ahí se reunieron y entonces Otto Morales Benítez con sus carcajadas grotescas que tenía y con su pinta que era inconfundible y hablaba duro, entonces mantenía el resto de comensales en atención de él. Y hasta uno de los empleados del hotel salió y le dijo, oiga, doctor Morales, en lugar de estar hablando pendejadas, dedíquese a su campaña presidencial y deje de legitimar bandidos. Entonces el periodista escribió ahí que era un burócrata del Hotel Tequendama que lo había cuestionado y que Otto Morales había contado que él desde muy joven había dedicado a la paz, que había estado hablando con Guadalupe Salcedo, con Peligro, con Dúmar Argiles, que eran los generales del monte de esa época, pero que definitivamente lo que había visto con Tiro Fijo era otra cosa, que ha quedado impresionado de la calidad humana de Tiro Fijo y sus condiciones como líder político. Entonces le preguntó el periodista en un reportaje, porque eso estaba todo cuadrado, le digo, ¿y usted tiene guardaespaldas? Dijo, ¿para qué? Si yo soy un ciudadano que siempre estaré transparente, porque además yo quiero ser expresidente de Colombia y bla, 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 bla. Y luego dijo que con quiénes había estado, cuántos años. Y por último dijo la perla que todos esperaban, es que el narcotráfico es el que le está dañando la imagen a la guerrilla. Los guerrilleros son incapaces de coger un gramo de coca. Eso es el narcotráfico que llegó a desprestigiarlos e inclusive los está matando y esos pobres muchachos tienen que defenderse. Otto Morales Benítez, febrero de 1983, recién asesinado el teniente Ramiro Rueda y los soldados, recién el asalto en Antioquia, recién la payasada de la señora eh, Socorro Ramírez llevando a 9.000 y otros politiqueros a que le acompañaran, recientes las dos masacres, una en Sabana Torres y otra en Santa Elena de Lopón, pero estábamos en paz y los bandidos no tenían nada que ver con el narcotráfico. Y sin embargo, él los había visto con armas más modernas que las del ejército y no sabía de dónde habían salido, porque lo que eran pobres campesinos que había que integrarlos al país. Increíble, pero esa es la triste realidad de nuestra historia. Bueno, mi coronel, entonces, con reverencia, brindamos un minuto de silencio con admiración y absoluto respeto en memoria de todas las personas que han sido asesinadas por los bandoleros de las FARC durante más de 6 décadas del narcoterrorismo comunista contra Colombia.
Tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro. Si vemos en contexto y en detalles hechos tan concretos de la combinación de las formas de lucha del Partido Comunista a lo largo de varias décadas de violencia despiadada de estos grupos delictivos contra los colombianos. Pues aquí podríamos resaltar muchas cosas, pero enfoquémonos en una sola para ser breves y concretos. La emboscada del Caquetá no podía quedar en segundo plano, es que fue un hecho demasiado atroz, fue una cosa impresionante y nada más con escuchar el breve relato de lo que vivió el coronel Orozco como subteniente ahí en ese momento, cuando llegó al sitio y encontró los cadáveres completamente destrozados, la carretera, vehículos por centenares represados, etcétera, civiles muertos, asesinados por las FARC, la trinchera, etcétera, y la respuesta tan estúpida del señor Belisario Betancur y del comisionado de paz, en lugar de parar en seco esa vagabundería, y más bien dedicados a elogiar a los bandidos y sacando a la gente a protestar, a protestar no, a hacerle elogios a Belisario Betancur con los niños de los colegios que no sabían ni lo que estaban haciendo. Eso es absolutamente ridículo, insensato y traidor con Colombia. Quiere decir eso, que si en esa época Belisario Betancur actuó de esa manera irresponsable y el señor Otto Morales Benítez pensando en su premio Nobel de Paz y en su presidencia de la República, con esos hechos, y no ha cambiado nada de esa época ahora, pues es imposible que el señor Petro vaya a lograr alguna paz, máxime, como lo hemos dicho muchas veces aquí, que él es de los mismos, es de los que en esa época participaba en ese tipo de acciones criminales. Entonces es insensato, iluso y estúpido pensar que va a haber un proceso de paz convincente con el señor Petro. Adelante, mi coronel, con sus comentarios. El comentario para el día de hoy. Por la debilidad de muchos presidentes colombianos en el uso de la autoridad para imponer la ley y el orden, después de la década de 1960, las iniciales cuadrillas bandoleras de las FARC se asentaron en las cuencas del río Pato, Guayavero y Caguán, y sobre la estribación oriental de la Cordillera Oriental, al sur del departamento del Meta, establecieron el campamento denominado como Casa Verde. Este correspondía a otro que existió en la estribación occidental hacia el Valle del Magdalena, creado por Juan de la Cruz Varela en la región del Sumapaz. Y las FARC ya se habían fortalecido considerablemente cuando el soñador, iluso presidente Belisario Betancur llegó a la presidencia, propuso unos diálogos de paz y un programa de reinserción a la vida civil para estas cuadrillas criminales. Pero era tanta su fuerza criminal que las comisiones de diálogo tenían que ir hasta el mismo campamento, ya que ni siquiera se acogieron a establecer una zona neutral a la cual deberían acudir las dos partes. En estas tareas fueron muchas las conversaciones y muchos los gastos presupuestales del Tesoro Nacional desperdiciados en estas actividades. Por supuesto que era evidente que los bandoleros sabían de sus crímenes y por ello tenían que asumir la responsabilidad de la justicia penal, cosas que debió saber también perfectamente Belisario para darse cuenta de que esa benevolencia no sería considerada como tal, sino más bien como debilidad, y por lo tanto esos diálogos tendrían un fin totalmente inútil. Como así sucedió, y como ya había sucedido varias veces en gobiernos anteriores, fallidos intentos para lograr que el terrorismo comunista comprendiera que ese no era el sistema de gobierno que deseaba el pueblo colombiano. De ahí en adelante, también han sido muchos los intentos perdidos en un arreglo por la vía del entendimiento pacífico y seguimos repitiendo ese mismo error en forma sistemática e histórica por la simple debilidad y pusilanimidad de unos presidentes que no se merecen el cargo. Por lo tanto, las muchas masacres cometidas contra el pueblo colombiano han sido perfectamente evitables
si la barbarie de estos grupos que dicen ser salvadores de la nación no hubiesen llegado a un nivel de inconsciencia que les ha impedido comprender la gran bondad con que se les ha tratado y se les ha ofrecido, para que se conviertan en verdaderos ciudadanos de la nación, dedicados a la productividad y al desarrollo, tanto para su propio beneficio, el de sus familias, como para todo el país. Y todo eso les ha sido imposible lograr porque el patriotismo de las tropas se lo ha impedido, aún a costa de la pérdida de vidas humanas de los soldados, que son hijos del mismo pueblo colombiano. Por eso, todos los días rendimos homenaje a su heroísmo, para dejar constancia de quiénes son los verdaderos patriotas, al mismo tiempo que quiénes son los bárbaros que han asolado especialmente el campo colombiano, donde habita el campesinado laborioso y esforzado, trabajador, dedicado a los fundamentales e indispensables bienes con que se alimenta todo el país. Campesinos, que a ellos también hay que hacerles un gran reconocimiento, porque sin el campo el país no existiría. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, coronel, en síntesis, esto es un enredo que requiere soluciones políticas, sociales, económicas, culturales, etcétera. Y como hemos visto hoy, y como lo hizo en su comentario, los presidentes de turno han sido tanto inferiores al reto como incapaces de conducir una política seria y se han dedicado es a ayudar a que el comunismo crezca y le haga daños al país mientras ellos buscan sus beneficios personales con premios Nobel, con viajes al exterior, con comisiones llenas de politiqueros y cada quien propendiendo por lo suyo y no por el país. Esta noche continuaremos con nuestra actividad académica y como siempre les deseamos a todos un feliz día y que Dios nos siga acompañando e iluminando en esta tarea de reconstruir la verdad de lo que ha sido la violencia contra Colombia. Feliz día para todos. Buen día, mi coronel. Gracias, feliz día para todos.